Hola, María José, muchas gracias por la presentación. Hola a todos, gracias por haberse conectado. Veo que hay personas de Ecuador, hay personas de Colombia, así que, ¿qué les parece si nos van contando de qué parte del mundo se conectan? De algunos serán buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, así es que, muy bien, gracias por haberse conectado. Vamos a estar aquí conversando sobre dos cosas que a mí me encantan y me apasionan, que es OKRs y Scrum. Así que vamos a ver un poco cada uno de ambos cómo se integran y definitivamente cómo las certificaciones que nosotros tenemos aquí en Certiprof ayudan mucho al aprendizaje y a la aplicación en estas organizaciones. Aquí hay gente de México, de Perú, de Chile, de Costa Rica. Muy bienvenidos. Así que yo creo que en estos minutos que vamos a estar aquí, espero que la pasen muy bien. Así que vamos a entrar en materia. Contarles un poquito más, bueno, ya me están contando de dónde se conectan, así que si alguien falta, hágalo por favor para saber de dónde están. Buenas noches a cada uno de ustedes. Hay gente de México. Genial, muy bien. Así que rápidamente me presento. Yo soy Brandon Maco, soy acá coach y trainer. Soy también entrenador de temas de agilidad e innovación. Y me encargo en los últimos posiblemente 5 o 6 años en acompañar a organizaciones en sus procesos de transformación. Así es que ahí tienen, me pueden buscar en LinkedIn para seguir la conversación por allí, como ustedes deseen. Muy bien, así que vamos a entrar en materia, gente de Bolivia, República Dominicana, Argentina. Genial. Así es que esta es una de las frases que a mí me ha impactado cuando hablamos de logro de objetivos en las organizaciones, cómo las organizaciones en contextos en los cuales hoy vivimos, en entornos cambiantes, van logrando el éxito en lo que hacen. Y esa frase de Patrick Lencioni, pues, por cierto, autor del libro de las 5 disfunciones de un equipo, que se los recomiendo, él hacía el apunte de lo siguiente. Si pudieras hacer que todas las personas de una organización, quiero que tomemos nota de esto, ¿sí?, remaran en la misma dirección, él dice que podrían liderar cualquier industria, cualquier mercado en cualquier momento y contra cualquier competencia. ¿Qué opinan de esta frase? Así que aquí los leo igual. Cuando una organización comienza a enfocarse en lo mismo, en lo que es importante, no solamente para el dueño de la compañía, sino para todos, las cosas empiezan a fluir. ¿Por qué? Porque todos remamos hacia la misma dirección, pero no en forma desordenada, sino en forma organizada. Y de eso trata justamente el tema que vamos a ver el día de hoy. Así es que quiero que me acompañen, voy a abrir aquí una pantalla de Menti, ¿sí? Y quiero que me ayuden a responder esta pregunta. En tu organización, en tu contexto hoy, ¿sí?, tus equipos o los equipos en donde tú participas están afectando directamente al logro de los objetivos. Así es que te pido que ingreses por favor a menti.com. Lo estoy copiando aquí en el chat donde estamos todos y puedes ingresar el código 95318544. Así que les pido que me ayuden a responder esta pregunta que es muy, pero muy importante. Los equipos de tu organización, tus equipos, ¿aportan directamente al logro de los objetivos del negocio? Así es que ahí te dejo la pregunta. La opción A es sí, totalmente, no o más o menos. Así que ayúdame a responder, por favor, este interrogante. Somos 78 participantes, al menos la mitad les pediría que puedan responder esta encuesta. Aporte directo al logro de los objetivos de nuestra organización. Hay varios más o menos. Hay el 3 sí, un no. Así que vamos a dar 30 segundos más. ¿Aportan directamente? Esta es una pregunta que hago mucho cuando empiezo alguna consultoría en una organización justamente sobre OKRs. Muy bien, 15 más o menos, 5 sís, 2 nos, ok.
Muy bien, creo que ya hay como que una posible tendencia en lo que estamos viendo. Ok, muy bien, perfecto. 10 segundos más. Perfecto. Muy bien, vamos a quedarnos aquí. Igual pueden seguir votando, se los agradecería mucho. Genial. Aquí Juan Carlos nos dice que sí. Ok, perfecto. Entonces, esta pregunta es importante porque justamente, ¿qué pasa con los equipos Scrum o los equipos ágiles? Se espera que el resultado del trabajo que ellos hacen pueda impactar al logro de los objetivos del negocio. Y vamos a ver qué tanto eso ocurre realmente. Este es un reporte del 2020, es un reporte de cómo está la agilidad a nivel de las empresas desde el foco de gestión de personas, de talento, y tres de los principales motivos de las empresas hoy para buscar ser organizaciones ágiles son básicamente tres razones. Primero, flexibilidad para responder al cambio. Estamos en contextos cambiantes y tiene mucho sentido. Obtener mejores resultados de negocio. Las empresas se están transformando por muchas razones. Competencia, los clientes suelen ser infieles muchas veces. Entonces buscamos mejores resultados de negocios con diferentes estrategias. Y finalmente, crear una cultura organizacional más efectiva, que pueda soportar los dos puntos anteriores. Entonces, vemos que desde este reporte se está buscando justamente esto. ¿Cómo obtenemos mejores resultados de negocio? Y los mejores resultados de negocio, desde donde nos corresponde estar a los equipos ágiles, tenemos que entregar valor. Entonces, si nosotros nos vamos al manifiesto ágil, que es donde podríamos decir está mucho de los principios y valores de lo que hoy trabajamos a nivel de agilidad, aunque la agilidad viene desde mucho antes del manifiesto ágil, el principio uno del manifiesto ágil hace mención que nuestra mayor prioridad como equipos Scrum tiene que ser satisfacer al cliente. Hasta ahí todos lo tenemos claro. La pregunta es cómo satisfacemos a nuestros clientes. Y aquí la guía es muy clara, entregando de forma temprana y continua, en este caso, en ese tiempo, lo enfocaron en software, pero hoy Scrum o la agilidad en sí puede aplicar para cualquier industria, para cualquier área, para cualquier equipo, yo puedo dar fe de eso, se enfocan en valor. Hoy los equipos Scrum tienen que enfocarse en entregar valor, ¿sí? Partiendo de ese escenario que seguramente para todos es muy claro. Entonces, les hago una pregunta y ayúdenme a responderla aquí en el chat de Zoom, y es, en tu contexto, ¿qué significa entregar valor? Acá pongo tres ejemplos. En un contexto de banca, de repente entregar valor es incrementar la satisfacción del cliente. En un sector de logística, de repente es disminuir el lead time de las entregas. En un equipo de TI, de repente es mejorar la calidad de nuestros productos de software. Así que en tu contexto, ¿qué significa entregar valor? Así que ayúdenme a escribirlo, por favor, aquí en el chat de Zoom. Rápidamente. ¿Qué significa entregar valor en tu contexto, en tu industria, en tu sector, en tu empresa, en tu equipo? Gerson nos cuenta satisfacer las necesidades de mis clientes de negocio, lograr el crecimiento de mi cliente, nos dice Oscar, buenísimo. Mejorar calidad de productos, Ricardo. Julián nos dice generar información de negocio, buenísimo. Genial. Que los participantes apliquen lo aprendido en los talleres, buenísimo, Gabriela. Mejorar la calidad de servicios, entregar nuevas o mejoras, las tres que están ahí, enfocarse, genial, buenísimo. Claridad total de lo que es entrega de valor, me encanta. Entonces, los equipos Scrum tenemos que enfocarnos en crear valor. No les traigo un concepto de lo que es entrega de valor, veo que ya lo tienen muy claro, pero voy a decirles qué no es entrega de valor. ¿Y saben qué no es entrega de valor? Todo lo que es desperdicio. Todo aquello que hacemos y que no es, y que no agrega valor a lo que entregamos. Todo lo que es desperdicio, es decir, horas hombre que dedicamos haciendo cosas, pero que finalmente no entregan valor a nuestro cliente, a nuestro cliente interno, a nuestro cliente externo, al usuario, al mercado.
Por eso es que cuando nosotros hablamos de agregar valor, de entregar valor, lanzo esta pregunta que es clave responderla y es, ¿cuánto desperdicio estamos aceptando en nuestros equipos Scrum solamente por no decir no? No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no entrega valor. ¿Cuánto desperdicio sumamos? ¿Cuántas horas hombre invertimos solamente por no decir no? Esto no agrega valor. Y no lo digo yo, lo dice este señor, Steve Jobs, seguramente muchos lo conocen, y él tenía una frase espectacular y decía, tener foco es decir no. Nuevamente, Steve Jobs decía, el decir no es tener foco. Aquí Marco nos dice una excelente frase que es el cliente siempre tiene la razón. Y les cuento en algunos contextos de empresas que han desarrollado culturas muy efectivas, ya han cambiado esa frase de cliente siempre tiene la razón. Las organizaciones se van transformando porque se han dado cuenta que eso no es tan así. Y vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tener foco es decir no. Y foco básicamente es preguntarnos, ¿qué es lo más importante hoy que el equipo puede hacer para aportar al logro de los objetivos de negocio? Eso significa que tenemos que dejar de pensar solamente en proyectos. Y ojo, no digo que esté mal, para nada. Cuando nosotros pensamos en proyecto, posiblemente nos enfocamos en costo, alcance y tiempo. Bueno, ya que algunos le ponen al centro el grado de calidad, ¿no? Y no está mal tener en cuenta eso. Pero tenemos que agregar otro componente. Y es pensar en valor. Pensar en valor, ¿qué significa? Justamente todo lo que ustedes han escrito en el chat. Sobre qué es para ustedes valor en sus contextos, en sus negocios. Retener clientes, incrementar las ventas, incrementar la satisfacción del cliente. ¿Cómo pasamos de esto hacia un pensamiento de valor? He trabajado en equipos, proyectos ejecutados de forma perfecta, en costo, tiempo, alcance, tiempo y calidad. Espectacular, proyectos modelos. Pero cuando vamos a preguntar al cliente cómo le fue, dejaron de usar el producto o el servicio en 1 o 2 meses. ¿Por qué? Porque no les entrega valor. ¿A cuántos les habrá pasado eso? Seguramente a varios. Proyectos ejecutados de forma magistral, dignos de un paper en el Harvard Business Review, pero no entregan valor. Entonces, ¿cómo los equipos Scrum empezamos a cambiar nuestra mentalidad solo de proyectos a una mentalidad de valor? Definitivamente eso es posible. Pero ¿qué es lo que nos va a llevar a enfocarnos en valor? A hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿por qué vamos a desarrollar el servicio o el producto? ¿Para qué lo vamos a desarrollar? Esa pregunta del por qué y el para qué son preguntas muy poderosas. ¿Cuál es el impacto para el negocio si tenemos este producto o este servicio listo? ¿Cuál es? Otra pregunta como, ¿estos incrementos del producto de sprint en sprint van hacia la dirección del resultado que espera la organización? No solamente el equipo, sino el resultado que espera la organización. Entonces la cosa ya no es tan sencilla. Estas preguntas nos permiten enfocarnos qué es importante que nosotros trabajemos. El gran problema que existe en los equipos ágiles, sobre todo, o equipos en general, es que si estamos en una organización comando y control, lo que eso significa es que estamos enfocados en que la gente esté ocupada. Eso es lo que ocurría en presencial. No sé cuántos de ustedes seguirán en remoto, ¿no? O cuántos regresaron a presencial, pero en presencial en una organización de comando y control, cuando el jefe veía que la gente estaba sentada al frente de sus computadoras, decía, bueno, están ocupados, están haciendo cosas. Pero tú puedes estar delante de una computadora en tu oficina y estando en los proyectos de Instagram, en los proyectos de TikTok,
de los proyectos de Facebook, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de valor, veamos qué dice la guía oficial de Scrum. Una guía que el año pasado la actualizaron, en noviembre de 2020, y trajo cosas muy interesantes respecto a valor. Uno de los importantes puntos que hay en esta guía es sobre el objetivo del producto o servicio. ¿Por qué es importante el objetivo del producto? Es importante porque nos va a ayudar a tener claridad la visión de lo que se espera como organización que nosotros entreguemos como equipo Scrum. Nos va a ayudar a enfocarnos qué es valor para la organización. Y por eso es que en cada sprint, con cada incremento, vamos acercando nuestro producto a lograr los objetivos del negocio. Conforme va pasando en cada incremento, en cada sprint, lo que vamos haciendo es que nos vamos acercando a lograr ese objetivo del negocio. Y para eso tenemos que hacernos otra pregunta, es, ¿dónde estamos hoy, en este momento, como equipo Scrum? ¿Cómo aportamos al logro de este objetivo? Porque no solamente es hacer tareas o estar ocupado siempre, es por un momento pensar y sentarnos como equipo y decir, ¿dónde hoy estamos? ¿Qué podemos hacer para aportar al logro de objetivo? Eso significa que el concepto de ocupado debe cambiar por un enfoque más de compromiso. Cómo el equipo se compromete a entregar valor y no solamente un equipo que está ocupado haciendo cosas. Si nosotros seguimos hablando sobre la guía Scrum, en la guía Scrum hablan que el rol del Product Owner es el que nos va a ayudar justamente a crear esa visión de producto, que nos permita aterrizar cuál es el objetivo del producto esperado. Y si esa visión se alinea del producto o el servicio, se alinea con los objetivos del negocio, lo que va a ocurrir es que el equipo Scrum, los team members, los desarrolladores, van a entregar valor. Van a entregar valor. ¿Y cómo entrega valor un equipo de desarrolladores, de los team members? Entrega valor con cada incremento del producto. Siempre partiendo de cuál es la visión que indica finalmente el Product Owner. Por eso es muy importante el rol del Product Owner. Ya tenemos claridad del objetivo del producto. Ya lo tenemos claro. Ahora nos vamos a ir al objetivo del sprint, que justamente el objetivo de cada sprint es que al final del sprint podamos generar un incremento que aporte valor al objetivo del negocio, al logro del objetivo del negocio. ¿Y por qué es importante? Porque justamente lo que el equipo de desarrolladores o team members aporten, justamente debemos convertirlo en valor. Estoy hablando de valor mucho, ¿eh? Todo lo que el equipo trabaje en el sprint tiene que convertirse en entregar valor. Y ahí es donde viene el rol del Scrum Master. El Scrum Master ayuda al equipo, reta al equipo, desafía al equipo en que se enfoque en que cada incremento entregue valor. Y en este caso ellos van a entregar valor a nivel de calidad de lo que están desarrollando a través de cumplir el concepto de definición determinada. O sea, miren cómo cada rol aporta a la entrega de valor. Y una pregunta que a mí me hacen mucho y es ¿cómo saber si el equipo Scrum está entregando valor? Esa es una pregunta que siempre me suelen hacer en los talleres, en las consultorías, en los eventos. ¿Cómo saber que un equipo de Scrum está entregando valor? Y justamente vamos a descubrirlo. Y el tema de OKRs es la clave. OKRs justamente es la clave para esto. Esta es una de las frases que posiblemente representa el por qué es importante los OKRs en las organizaciones. Este señor, que seguramente muchos lo conocen, es Andy Grove. Él es ex CEO de Intel Corporation y es conocido como el padre de los OKRs. Y él alguna vez mencionó esta frase. Me dijo así: hay demasiada gente
que trabaja demasiado, pero que consigue muy poco. Hay demasiada gente que trabaja demasiado para conseguir muy poco. Así que quisiera escucharles aquí por el chat. ¿Qué piensan de esta frase? En sus contextos, ¿es real? ¿No se aplica para sus contextos? ¿Creen que es una falacia? Así que quisiera escucharlos aquí por el chat. ¿Qué les parece esta frase? ¿Creen que es una frase real? Álvaro nos dice es verdad. Gracias, Álvaro. María Evelyn me dice es verdad. Jesús de acuerdo. 100% real, nos dice Josué. Coherente con la ley de Pareto, Luz. Buenísimo. Gracias por la comparación. Genial. Tommy nos dice si pasa, cierto. Hacer todo al mismo tiempo. De acuerdo, es verdad. Un enfoque que uso mucho es la ley de Pareto. Genial. Sí, buenísimo. Yo uso mucho la ley de Pareto cuando incorporamos en las capacitaciones de Product Owner. Aquí nos dice John, aplica mucho el tema de mantener ocupado en labores, pero realmente no conseguir un resultado de forma constante y rápido. ¿Qué pasó en la pandemia? Marzo de 2020, o de repente algunos países antes, otros países después, la gente comenzó a trabajar ahora en remoto. En remoto. Los equipos Scrum fueron a trabajar a sus casas. ¿Sí? Y se comenzó a darse cuenta en el mundo que la gente empezó a trabajar muchas más horas de lo que normalmente trabajaba. Yo ahí les pido que ustedes me confirmen si es que eso fue así. Si la gente trabajaba normalmente 8 horas, ahora trabajaban 10, 11, 12, 14 horas. Entonces, ¿eso qué hacía? Que la gente comenzó a trabajar muchas horas, pero la pregunta es, ¿el aumento de horas estuvo directamente proporcional al aumento en el logro de objetivos? Yo estoy seguro que la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la gente trabajaba mucho, bueno, por cierto, estaban posiblemente en muchas reuniones que antes no estaban, ¿sí? Pero la gente trabajaba mucho, pero no conseguía mucho tampoco. Entonces, Andy Grove se dio cuenta de eso. Y es donde crea los OKRs. Crea los OKRs. Y vamos a ver un poco qué significa los OKRs. Los OKRs lo que hace es, antes de entrar al concepto, nos cuestiona sobre dos palabras muy sencillas. Outputs y outcomes. Vamos a poner aquí salidas y resultados. Los OKRs nos ayudan a cuestionarnos sobre qué tanto estamos trabajando en salidas, llámese tareas o actividades que tenemos que hacer, o resultados. Cuando nosotros vemos esta comparación, vemos lo siguiente. Cuando hablamos de outputs, estamos hablando de salidas. ¿Qué cosas son estos? ¿Qué cosa significa salidas en este contexto? Básicamente nosotros, iniciativas, tareas, proyectos. Ejemplos de estos, desarrollo de historias de usuario que están finalizadas, pases a producción realizados, ejecución de las planillas del mes, por ejemplo, elaboración del informe de estado del proyecto, ¿sí? Lo que la gente hace en los equipos, que se tiene que hacer, sí se tiene que hacer. Pero ¿qué pasa? Solamente muchas veces nos enfocamos aquí en outputs. Pero sin embargo, estos outputs nos tienen que ayudar a conseguir resultados. Y cuando nosotros hablamos de resultados, estamos hablando de impacto para el negocio, impacto para el cliente. ¿Qué beneficios entregamos con lo que los equipos Scrum hacen? Resultados. Ya lo hemos visto anteriormente, satisfacción del cliente, disminución de la tasa de reclamos, incremento de las ventas, incremento del ROI, disminución de costos operativos. Entonces, los equipos por lo general, cuando no tienen un enfoque de valor, se enfocan, valga la redundancia, aquí. Pero tenemos que pasar de ahí a aquí, a resultados.
Y justamente los OKRs nos ayudan a retarnos respecto a eso. Porque nosotros tenemos que pasar de ser una fábrica de outputs o de hacer tareas a pasar a una fábrica de resultados que entrega valor. Y aquí es donde los OKRs nos ayudan. Quiero que miren, esta es una imagen, muy cruel por cierto, creo yo, pero creo que grafica lo que quiero compartirles de la diferencia entre outputs y outcomes, y es, están dos doctores, como pueden ver, dos cirujanos, y uno le dice al otro, excelente cirugía, bien hecho. Eso significa que el cirujano que operó hizo bien su trabajo, al parecer. Pero este le responde, gracias, lástima que el paciente muriera. Esto pasa en muchos equipos Scrum. Hacemos cosas y las hacemos bien. Nadie niega que los equipos hagan bien las cosas, pero no entregamos resultados. Y justamente los OKRs nos va a ayudar a esto. ¿Qué cosas son los OKRs a nivel de componentes? Los OKRs se dividen en dos palabras que básicamente son acrónimos del nombre, ¿sí? Tenemos objetivos, que viene de la O, y KRs, que viene de resultados claves o en inglés Key Results. Cuando hablamos de objetivos, estamos hablando sobre qué tenemos que lograr. ¿Qué tenemos que lograr? Hacernos esa pregunta que es tan sencilla, pero a la vez es tan poderosa cuando queremos hablar de valor. Después que ya tenemos claro qué queremos lograr, ahora nos preguntaremos, ok, ya sabemos qué queremos lograr. Ahora, ¿cómo vamos a medir el logro? ¿Cómo vamos a saber que esto que queremos lograr lo hemos alcanzado? Algunas características, y es que los objetivos son inspiradores, son desafiantes, son cualitativos, mientras que los resultados claves son específicos y sobre todo son numéricos, porque aquí en los resultados claves es donde le agregamos el elemento resultado con el elemento numérico. Así que estos dos componentes son parte de lo que forman qué es OKRs, objetivos y sus resultados claves. ¿Qué queremos lograr? ¿Y cómo vamos a medir que lo hemos logrado? Numérico. Y una de las cosas que a mí me encanta, el poder comparar OKRs, es con un sistema de navegación GPS. Cuando nosotros seguramente estamos en nuestro auto, en un vehículo, y queremos llegar de un punto A a un punto B, queremos llegar de este punto a este punto B, ¿sí? Indicamos la dirección del punto A en nuestro GPS. Y conforme esto vamos avanzando, vamos siguiendo el GPS donde nos va marcando las calles, ¿sí? Y cada cierto tiempo nos va marcando cuánto nos falta para llegar a nuestro punto. De repente estamos aquí, después avanzamos un poquito más, y hasta que llegamos al punto. Para eso nos sirven los OKRs. Es como un sistema de navegación GPS que determina a dónde queremos ir, al punto B, y cuánto nos falta para llegar. De repente estamos aquí en el punto X y en el punto Y. Y aquí en el punto Y nos dice cuánto nos falta por llegar. ¿Sí? Entonces, esta es una muy buena forma para entender el concepto de OKRs. Yo en un GPS marco a dónde quiero llegar y conforme voy avanzando en el GPS voy sabiendo cuánto me falta por llegar. Y de esta forma nosotros podemos tener claro como equipo Scrum a dónde vamos a llegar y vamos midiendo valor. ¿Cuánto nos falta para llegar a ese objetivo? Valor. Este es el ejemplo más conocido cuando hablamos de OKRs y obviamente son los amigos de Google. ¿Y por qué los amigos de Google? Porque Andy Grove, cuando él crea los OKRs estando en Intel, de repente algunos conocen la historia, así que las cuento muy rápidamente, llega a trabajar con él John Doerr. John Doerr, él en el año 99 va a trabajar a Google, más que trabajar como tal, era un asesor, invirtió una cantidad de dinero en Google, y ahí es donde él enseña a Google los OKRs. Y en este proceso, por eso es que los OKRs, se podría decir que Google quizás es el que lo difundió, el que lo hizo más famoso.
¿sí? Entonces, miren este objetivo, este OKR. ¿Cuál era el objetivo de Google en el año 2008? Era desarrollar el mejor navegador del mundo, que obviamente se refiere a Google Chrome. Desarrollar el mejor navegador del mundo. ¿Cuál era su resultado clave en el año 2008? Numérico, no se olviden, resultado clave es numérico, objetivos no es numérico. Obtener 20 millones de usuarios activos en Google Chrome. Pasó el año 2008 y solamente lograron 10 millones. Como este objetivo era tan importante para Google, lo siguieron trabajando en el siguiente año, 2009. Ahora plantearon tener 50 millones de usuarios activos. Lograron solamente 37. Era tan importante ese objetivo que continuaron en 2010. Ahora el KR era el resultado clave, obtener 100 millones de usuarios activos. Y lograron 110. Cuando se entrevista en su momento a Larry Page, que es uno de los fundadores y en su momento fue el CEO de Google, a él le preguntan cómo es posible que hayan logrado todo esto. Y la respuesta es, el crecimiento de nosotros como gran empresa simplemente se lo debemos a los OKRs. Este es un gran ejemplo de OKRs. Objetivo y resultados claves. Ahora, ¿y por qué es importante esto? Porque cuando nosotros hablamos de OKRs, hablamos que los OKRs nos van a alinear como equipo. Rick Cloud, que él en su momento fue, y es más, es uno de los videos más vistos en YouTube sobre OKRs, él dice lo siguiente: poniendo foco en algunas prioridades, identificando las métricas que miden el progreso hacia los objetivos, está hablando de OKRs, y cuantificando el impacto, está hablando de valor, los OKRs ayudaron a los equipos de Google con lo que necesitaban para pensar en grande, objetivos, a dónde queremos llegar, pero en grande, alinear a toda la organización y ejecutar planes ambiciosos o desafiantes. Esto es la clave de lo que los OKR hacen en las organizaciones. Te ayuda a pensar fuera de la caja, no en lo que hoy haces, sino en lo que podrías hacer. Y entonces esto nos lleva a hacer una pregunta. Esa es una trivia, si quieren llamarlo así. Hay dos OKRs ahí, el 1 y el 2. ¿Cuál de los dos creen que se enfoca más en entrega de valor? ¿El OKR 1 o el OKR 2? Escríbanme por favor aquí en el chat de Zoom, ¿qué les parece? ¿El 1 o el 2? Ajá, hay muchos unos, hay algunos dos, ok. Ajá. 1. Ajá, acá Joel nos dice que el 2 parece una iniciativa, una tarea. Y les voy a dar la primera clave de los OKRs cuando nosotros los redactamos. Como bien mencionaron, y gracias por la respuesta, el que se enfoca más en valor es el objetivo 1. Miren, este OKR es lograr que nuestros clientes sean nuestros fans. Objetivo inspirador, desafiante, me dice qué quiero lograr, no me dice cómo, no tiene número tampoco. ¿Sí? Resultados claves. Incrementar el nivel de satisfacción de 7 a 10. Eso no depende de ti. Es un resultado. Disminuir el número de reclamos de 100 a 0. No depende del equipo. Es un resultado. Incrementar ventas de 1 millón a 300 millones por referidos. No depende de nosotros. Es un resultado. Vamos al objetivo, al OKR2. Mejorar proceso de postventa. ¿Podría ser un objetivo? Sí. ¿Es inspirador? No tanto. ¿Es desafiante? Tampoco. ¿Me dice qué es lo que quiero lograr? Sí, lo hace. Ok. Pero miren los resultados clave. ¿Automatizar proceso de atención de consultas depende de nosotros o no? Sí depende de nosotros. 100%. Entonces no es un resultado. Cuando un resultado depende de ti, no es un resultado. Como bien lo mencionaron, puede ser una iniciativa, una tarea, un proyecto. Contratar a un nuevo gerente de atención al cliente posiblemente tampoco, sí depende de ti, que hagas un proceso, una buena selección, que es una propuesta interesante, contratas. Entonces es más una iniciativa de nosotros. Actualizar el branding de la página web. Depende de nosotros.
iniciativa, no es un resultado clave. ¿Se entendió cuando hablamos de valor en OKRs? Buenísimo, buenísimo. Y esto es lo que justamente los equipos de Scrum tienen que hacer cuando están trabajando en sus contextos sobre qué tengo que hacer yo desde mi contexto para poder lograr alcanzar los resultados claves. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, seguimos. ¿Cuál es el gran desafío en este contexto? El gran desafío es que nosotros en una organización tenemos 3 niveles, ¿sí? El nivel ejecutivo, táctico y operativo. Y los equipos Scrum están aquí en lo operativo, donde se ejecutan los proyectos. Justamente lo que va a hacer los OKRs va a ser una alineación desde el nivel ejecutivo al operativo. ¿Y cómo lo vamos a alinear con los OKRs? ¿Y cómo funciona esto? De esta forma. Esta misma vista de la diapositiva anterior, lo traigo en otra vista. El nivel ejecutivo lo que hace es define la misión y la visión de la empresa, o para algunos dice propósito, y ellos definen los OKRs anuales de la empresa, o algunos les llaman OKRs estratégicos. El nivel ejecutivo. El nivel táctico, donde están las gerencias, las jefaturas, a ellos les corresponde definir los OKRs trimestrales, que se componen por objetivos trimestrales. Ahí se dejó de compartir mi pantalla, creo. Ok, sigo. Y se define como objetivos y resultados claves, que es lo que ya hemos visto. ¿Sí? Y es en los resultados claves donde nosotros como equipo trabajamos las iniciativas. Que esas iniciativas son las tareas, los proyectos que ejecutan los equipos Scrum. Aquí es donde los equipos Scrum empiezan a trabajar. Entonces, ¿por qué hablamos de un alineamiento? ¿Por qué? Porque mientras que el nivel ejecutivo nos comparten la visión, el propósito y lo que se espera lograr en el año, hacia abajo, ¿sí? Top down, ¿qué es lo que hacen los equipos? Determinan qué es lo que van a hacer en un trimestre, devuelven su aporte. Y los equipos Scrum justamente aportan en la ejecución de esas iniciativas que entre los equipos identifican que nos va a ayudar a poder aportar valor. ¿Qué pasa en organizaciones que solamente son comando y control? Esto no existe. En organizaciones en comando y control, hasta los equipos Scrum le decimos cómo hacer las cosas. Y ahí perdemos los conceptos de autogestión, de autocoordinación, de colaboración, de toma de decisiones, de empoderamiento. Un equipo Scrum necesita límites claros, empoderamiento y competencia para poder tomar decisiones en su contexto. Bajo la pregunta que hace un momento hice, desde donde yo estoy, ¿cómo puedo aportar al logro de los objetivos como equipo Scrum? Entonces, esto nos lleva a la integración. ¿Cómo integramos Scrum y OKRs? Básicamente es que tenemos que integrar la visión tanto del producto que el equipo Scrum está desarrollando como la visión de la empresa, de la organización. Esa es una imagen que seguramente muchos han visto si están en el mundo de la agilidad y es cómo desde la visión de la compañía, de la empresa, en la visión más grande que hay en la organización, vamos bajando hacia diferentes capas. Desde definir cuál es la estrategia de negocio, y sobre esa estrategia de negocio definir cuál es la visión del producto que aporta esa estrategia de negocio, estrategia que aporta la visión de la compañía, definiremos cuál es la visión, cuál es la estrategia del producto, definiremos qué es lo que lanzamos en cada sprint, en cada mes, y cuando tenemos justamente la estrategia del producto, empezaremos a desarrollar los sprints, que es lo que hace un equipo Scrum. ¿Cómo alineamos todo esto? Con los OKRs que hemos visto. Esta visión de compañía estará muy alineada a los OKRs anuales estratégicos, al igual que la estrategia de la compañía. Cuando hablamos de OKRs trimestrales, estará muy enfocado también en lo que es la visión del producto y la estrategia del producto. Y cuando hablamos de OKRs de producto o servicio, estarán los lanzamientos o los sprints propiamente.
Y con esta imagen y los OKRs alineamos lo que el equipo Scrum entrega y lo que la organización espera como objetivos de negocio. Visión de organización hasta visión del producto. ¿Cómo mido eso? ¿Cómo enfoco en valor? ¿Cómo lo traduzco en resultados? A través del logro de los OKRs. Anuales, trimestrales y OKRs de producto o servicio. Vamos a hablar sobre esto. Y es que, ¿qué pasa en un equipo Scrum? Seguramente tiene un tablero, ¿sí? Que puede ser un tablero Scrum o un tablero que por detrás tiene un sistema Kanban, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los equipos vamos teniendo seguramente una columna de entregado o una columna de done, seguramente de finalizado, ¿sí? Entonces vamos entregando historias de usuario. Por ejemplo, esta historia de usuario ya está finalizada. Pero hay que hacernos una pregunta, y aquí están los OKRs. Esta historia de usuario, ¿cuál es el aporte al objetivo del producto? Y que está relacionado al objetivo del negocio. Y esa es una pregunta que los equipos Scrum no se hacen. Nos convertimos en fábrica de entregar historias de usuario, pero no en fábrica de entregar resultados. Y los OKRs nos ayudan justamente a medir eso. Este señor, Marty Cahan, un product manager muy conocido, él mencionó esta frase que es muy potente. Si una funcionalidad, o una historia de usuario, o una épica, o un futures, o una característica del producto, no impacta a uno de los OKRs, que está alineado a los OKRs de la organización, anuales estratégicos, simplemente está fuera del Product Backlog. No lo consideramos. ¿Para qué nos sirve eso? Para que lo que metamos a nuestro Product Backlog no sea desperdicio. ¿Se acuerdan lo que vimos hace un momento? La frase de Steve Jobs que decía tener foco es decir no. Si esa historia de usuario épica o iniciativa no aporta impacto al OKR, que está alineado a los objetivos del negocio, significa que es desperdicio. Y por ende no debe ser parte del Product Backlog. ¿Qué nos ayuda a hacer esta medición? Esta toma de decisiones, los OKRs. Y esto nos lleva, ya vamos finalizando para dejar un espacio de preguntas, a dos ejemplos. Dos ejemplos ficticios, que cambian algunas cosas. Y miren este ejemplo. Vamos a ver cómo un OKR anual lo relacionamos, lo integramos con un OKR de producto de un equipo Scrum. El OKR anual tiene como objetivo lograr que nuestros usuarios de banca personal, es un banco, por cierto, nos amen. Qué difícil, ¿no? Que alguien pueda decir que ama su banco, ¿no? Es más, no sé cuántos de ustedes conocen el banco New Bank, que es un banco digital. A ellos en su página web, en su Facebook, por cierto, muchas personas, no muchas, varias personas le dicen te amo. Es un banco, bueno, ok. Entonces, este objetivo, ¿cuál es su KR? Me hago la pregunta. Si yo quiero lograr que nuestros usuarios de banca personal nos amen, ¿sí? ¿Cómo yo puedo saber que he logrado ese amor de las personas hacia el banco? Incrementar nuestro NPS, o nuestro nivel de satisfacción, de 7 a 9. Si yo logro tener 9 puntos en el nivel de satisfacción en mi contexto, podremos decir que nuestros usuarios van a amar nuestra banca personal. OKR Scrum, OKR de producto que se encarga de la aplicación móvil del banco. Ellos dicen, ok, tenemos que impactar este OKR anual. ¿Cómo lo podemos hacer, equipo? Objetivo. Crear una experiencia wow o experiencia espectacular a nuestros usuarios de banca móvil. Nos vamos a enfocar solamente en la banca móvil, que es un pedacito de la banca personal. ¿Cuál es el KR o el resultado clave que va a significar que estamos creando una experiencia wow a nuestros clientes? Y para nosotros el KR es disminuir de 1000 reclamos a 100 reclamos por incidentes en la aplicación móvil. Ojo, indistintamente el número, que puede ser más, menos, quiero que entiendan la forma. Entonces, si yo logro esto, podré decir que estoy creando una experiencia wow. Y si yo estoy logrando esto, estoy aportando a mejorar el nivel de satisfacción de los clientes. Pero ustedes dirán, Brando, ¿y qué certeza tienes que eso va a ocurrir? Ninguna.
Por eso es que los OKRs tienen que ver mucho con experimentación. ¿Y cómo experimentamos? Con las iniciativas. Experimentación. ¿Cómo nos va en este sprint? ¿Cómo nos va en este trimestre? Vamos a experimentar. Por eso es que las organizaciones ágiles han entendido que lo importante es lograr los objetivos del negocio. Sí, claro que sí. Y también es importante el aprendizaje para saber cómo hacer para lograr los objetivos del negocio. Si escogemos el camino A y no nos lleva a donde queremos, habremos aprendido que ese camino no hay que tomar. Tomaremos otro camino, el camino B. Entonces, de esta forma, OKR anual y OKR de producto o de equipo, ¿sí? Y un último ejemplo ya para ir cerrando este espacio y es, ahora esta es una empresa de telecomunicaciones, ¿sí? OKR anual, ser la mejor empresa de telecomunicaciones en Latinoamérica. Ese es su objetivo. ¿Cómo sabré que soy la mejor empresa de telecomunicaciones en Latam? Porque, ojo, esto nuevamente son números referenciales, ¿eh? Porque paso de 1 a 3 millones en ventas, pero por referidos de nuestros clientes actuales. ¿Eso qué significa? Que somos la mejor empresa porque hay gente que nos está refiriendo a otros. Y pasar de 1 a 3 millones es bastante dinero. Ahora es un OKR de servicio, el equipo de soporte, ¿sí? Los call centers de las empresas de telecomunicaciones o el equipo técnico que resuelve los problemas de servicios de internet, telefonía y todo eso. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder impactar este OKR? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que puede ser un objetivo mensual o trimestral. Ciclos cortos siempre es muy potente para el aprendizaje. Lograr clientes felices en el primer trimestre del servicio. ¿Por qué? Porque en esa empresa se dieron cuenta que en un primer trimestre es donde las empresas, por el mal servicio que daban, cancelaban sus contratos. ¿Cómo voy a saber que estoy logrando el objetivo? Es porque van a pasar de un 26 a un 12% de servicios cancelados. Esta es la forma de saber que los clientes están siendo felices con nuestro servicio. Obviamente, estos números pueden cambiar, ¿eh? Solamente son ejemplos. De esta forma, este equipo de servicios, teniendo un OKR de lo que hace, aporta al OKR anual. ¿Qué les parece? ¿Queda más claro con el ejemplo cómo un equipo Scrum, sea de producto o de servicio, puede impactar y generar valor con OKRs? Muy bien, buenísimo. Quiero ir terminando con algunas conclusiones finales ya para tener un espacio de preguntas. Y es la primera conclusión es que los OKRs ayudan a empujar a un equipo Scrum a enfocarse en resultados. Los OKRs nos va a ayudar a crear una cultura de medición, pero ojo, de lo que realmente importa. De lo que realmente importa. Nos va a ayudar a poder crear un backlog y a priorizarlo enfocado en valor. Acuérdense la frase de Marty Callahan. Y finalmente los OKRs nos van a alinear qué es entrega de valor con el incremento que hacen los equipos Scrum y el logro de objetivos del negocio y la visión de la empresa. Y recuerden esto, los OKRs no son un contrato, pueden cambiar en el tiempo. Y la frase que a mí me encanta terminar cuando hablo de OKRs es, si no sabes a dónde vas, cualquier camino puede llevarte ahí. Y esa es una frase de la autora de Alicia en el País de las Maravillas. Así es que esto vamos a pasar para las preguntas. Así es que muchas gracias por el espacio. Ya saben que me pueden seguir en LinkedIn. Ahora les paso mi enlace. Así que, María José, estoy atento a cualquier pregunta que pueda haber. Bueno, empezamos con las preguntas. Por acá, Paula García nos está preguntando, ¿qué herramientas recomiendas para definir los OKRs? Cuando te refieres a herramienta, ¿es una herramienta tecnológica que soporte los OKRs de la empresa? Porque para la definición no se necesita ninguna herramienta. Se necesita tener claro los conceptos de objetivos, resultados claves, las características de ambos, de cómo opera respecto a valor, y listo. Ahora, si te refieres a herramientas tecnológicas, yo siempre doy este mensaje, ¿sí? Cuando empezamos la implementación o adopción de OKRs en nuestra empresa, ya vamos a tener bastante desafío con los OKRs. Por eso que la herramienta tecnológica tiene que ser lo más simple posible. Por eso yo siempre recomiendo Google Sheets o Excel, si quieren llamarlo así. No te preocupas por la herramienta,
y te preocupas más por aprender OKRs y llevar y hacer el seguimiento, ese es el desafío, ¿sí? Si me preguntan algunas herramientas que recomiendo, hay algunas herramientas como está Koan, como está Play, como está QuickDown. Esas herramientas las he usado, por cierto, todas, pero yo siempre recomiendo empieza por lo más sencillo, y es Excel. Es más, puedes empezar con un tablero en PowerPoint, ¿qué importa? Empieza con eso, ¿sí? Tenemos también otra pregunta, Brando, de Cristian Domínguez, quien dice, pregunta 1. En el caso de un software factory, ¿cómo se aplica el OKR hacia el producto que compra un cliente? Esa es la primera pregunta. Buenísimo. Y eso es importante y un poco fue el ejemplo. Permíteme regresar al ejemplo. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una empresa que desarrolla software, por ejemplo. Es una consultora, por cierto. Entonces, el objetivo de la consultora, y ahí es donde viene, no sé si por ahí va la pregunta, el objetivo de la consultora tiene que ser el objetivo de su cliente. Eso es lo que a veces ocurre cuando trabajamos con empresas donde no hemos, por ejemplo, incorporado el concepto de contratos ágiles, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces yo como consultora digo, mi objetivo es entregarte el proyecto, con los requerimientos que me diste y en fecha. Ahora, si te entrega valor o no, tú definiste los requerimientos, tu product owner fue. Pero cuando nosotros cambiamos el enfoque, el objetivo del negocio es nuestro objetivo. Obviamente no estoy hablando de responsabilidad, ojo, estoy hablando que es también nuestro objetivo. Y yo aportaré todo lo que pueda desde mi contexto para poder ayudar al logro del objetivo del negocio. Así que eso es un cambio de mindset también que hoy en día muchas organizaciones están haciendo, porque se dan cuenta de que cuando yo solamente tengo la bandera de mi empresa y no la de mi cliente, es donde el enfoque de valor a veces se ve obstaculizado por estos contextos más administrativos y de visión. ¿Sí? ¿Cuál es la otra? Sí, y tiene una segunda pregunta en donde nos comenta, el OKR no es simplemente lograr una meta de rentabilidad ambiciosa, sino que darle un enfoque inspirador para lograr ese mismo objetivo económico. Sí, es más, ¿no? Cuando nos referimos a cuál es el concepto de un objetivo, ¿sí? Es de esta forma, ¿no? Es aquello que te va a hacer despertar todos los lunes e ir contento al trabajo. Realmente, es aquello que te va a despertar todos los lunes para ir contento al trabajo. Un OKR tiene que inspirarme a lo siguiente, que logrando este objetivo, estoy aportando a un propósito mayor. Se ha demostrado que cuando las personas sentimos que somos parte de algo más grande, que ese ya viene a ser el propósito, la misión de la compañía, eso inspira. Y si ese propósito conecta con mi propósito personal, profesional y de vida, engancha. Por eso es que la idea es que los objetivos sean desafiantes. Se ha demostrado que los objetivos desafiantes ayudan a que los equipos estén más motivados, más productivos y logren el objetivo cuando ellos son parte de la definición. Entonces los objetivos definitivamente los OKRs también impulsan en ese lado. ¿Sí? Bueno, continuamos con las preguntas. Horacio Neto te agradece inmensamente Gracias. por tu charla. Andrea Osorio te pregunta, ¿cómo podemos alinear OKR con el Sprint Goal? Uh-huh. Es un poco lo que les mencionaba en el momento de que nosotros, por ejemplo, sigo en el ejemplo, ¿no? Este OKR de producto, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba alineando el objetivo de cada sprint con el KR del trimestre. Entonces, en este sprint, nuestro objetivo tenía que enfocarse en esto, bajar 100 reclamos. En el siguiente sprint, y en el tercer sprint hasta llegar a la meta. Que era, es más, lo voy a pintar aquí de color verde. La idea era llegar a esto en 3 meses. Entonces, esta es la forma como alineas el objetivo del sprint con el OKR trimestral. ¿Sí? Juan Cando nos pregunta que cuál es la principal diferencia entre los KPIs y los OKRs. Empezando que no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. Los KPIs son indicadores de performance de una actividad o de un proceso,
Y los OKRs es una forma como definir qué quieres lograr en futuro. El KPI es una foto del presente, ¿cuánto vamos? El OKR es una proyección del futuro que quiero lograr. Y lo voy a hacer en este ejemplo que hice hace un momento. Incrementar el NPS de 7 a 9. Aquí el KPI es el NPS. Es decir, que el NPS se integra con los KRs. Voy hacia el ejemplo anterior. Aquí tengo que el KR era ventas. El KPI va a ser ventas en millones. Entonces, lo que tú vas a ir midiendo en el tiempo es el KPI, la métrica o el indicador, que eso te aporta al KR. Es decir, más que diferencias por concepto, se ayudan mutuamente. ¿Sí? KPI es un indicador de performance de una actividad en proceso y los KR me ayuda a definir qué quiero lograr en el futuro. Así que esas son básicamente las diferencias y esta es la forma como se integran con los OKRs. Gracias, Brando. También John González nos pregunta que si el Scrum Master sería el encargado de crear los OKRs dentro del... En sí es el equipo Scrum, pero necesitan la visión clara del Product Owner sobre el negocio. ¿Por qué? Porque en este ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el de acá, si el Product Owner no hubiera determinado que lo que queremos lograr es clientes felices en el primer trimestre para aportar al OKR anual? Si no hay esa visión clara del negocio y del producto, el Scrum Master y los desarrolladores pueden aportar, sí, claro, definitivamente, pero aportarán y se correrán el riesgo de que no esté alineado a la entrega de valor que espera la organización. Por eso es que se necesita la línea del negocio del Product Owner y el Scrum Master va a retar al equipo a enfocarse en ese valor y son los desarrolladores o los team members que ayudarán a determinar qué iniciativas y qué pueden lograr en los sprints. Y ahí tenemos la alineación de los tres roles con la entrega de valor y los OKRs. Gracias, Brando. Julián Alvarado nos pregunta, ya que tú hablabas de OKR de producto de servicio, en el caso cuando hablamos de un sprint, ¿es correcto que allá nos enfoquemos más a iniciativas? Sí, totalmente, ¿no? Y es más, como me mostré aquí en uno de los gráficos, aquí los equipos Scrum son los que aportan a las iniciativas. Que aquí podrían estar los proyectos, por ejemplo, y cada proyecto de repente tiene 4 sprints. Aquí el equipo Scrum opera. Aquí el equipo Scrum entrega valor con cada incremento, pero a este nivel, a nivel de las iniciativas. Sí, es correcto. Oscar Toro nos pregunta, ¿qué sugieres para que los equipos que están desarrollando el servicio para el cliente, es decir, que están ocupados tiempo completo en cumplir las metas para el cliente, puedan ejecutar las iniciativas internas para el mejoramiento de sus... Ajá. Ahí la pregunta importante es, ¿mejorar hoy los procesos es importante? ¿Mejorar los procesos es el foco de este trimestre, de este mes, de este año? Si no es el foco, si el foco en este año es, venimos por ejemplo de todo un año de pandemia, COVID-19, las empresas posiblemente no vendieron como esperaban. 2022, ¿cuál va a ser el foco en todo el año? Seguramente vender. Y la pregunta será, ¿es importante mejorar hoy los procesos? Nos haremos la pregunta, ¿es importante? ¿Cuál es el impacto de no mejorar nuestros procesos? Y determinamos, no, estos 2 trimestres del 2022 vamos a vender. Y en el tercer y cuarto trimestre, enfoquémonos en mejorar. Pero nuevamente, me hice la pregunta, ¿qué es importante? ¿A qué le pongo foco? ¿Por qué? Porque cuando hay muchas cosas a las que le ponemos foco, como dice John Doerr, cuando todo es importante, es porque nada es importante. Espero haber respondido, Oscar, en algo la pregunta. Importante poder plantear bien esas preguntas, ¿no? Antes de poder establecer cuáles son los OKRs por los cuales vamos a trabajar. Muchas Totalmente, gracias, ¿no? Brando. Fiorella Carreño nos pregunta que si dentro de una empresa que ofrece incentivos por el cumplimiento de indicadores de gestión que cumple el colaborador, ¿cuál sería la forma de dar incentivos a los equipos ágiles? Esa pregunta me la hacen siempre. Mi respuesta es la siguiente. OKR no es para medir desempeño. No es para medir desempeño. Porque ahí lo que va a ocurrir es que cuando tú mezclas el logro de
objetivos con el desempeño y por ende, de repente un bono punitivo o de dinero, va a ocurrir el efecto de la bolsa de arena, que es, yo no quiero perder mi bono, entonces voy a definir objetivos no desafiantes, no ambiciosos, para siempre lograrlos, para recibir el dinero. Entonces, ¿qué hace cuando alineamos desempeño con objetivos y bonos? Lo que hacemos es que quitamos la oportunidad que las personas sean creativas, innovadoras y vean más allá de cómo pueden lograr de forma distinta los objetivos. Ahora, si tú estás en un equipo, una empresa, un equipo de ventas, donde los vendedores toda su vida han recibido comisión por ventas, que no está mal, hay otros elementos que podrías incorporar para poder dar dinero, en este caso con incentivos, y se enfoca en los incentivos de equipo, no en los individuales por lo general. Porque a veces yo estaba en organizaciones, y ojo, esa conversación la podemos tener, yo no soy dueño de la verdad, te cuento mi experiencia. He tenido equipos donde los bonos han sido a nivel de equipo, de logro de equipos, obviamente con otros criterios también, ¿sí? He ayudado a que el equipo se esfuerce para lograr el objetivo común del equipo, no para lograr mi objetivo individual. Ahora, para dar incentivos a equipos ágiles, esta es una manera, la que te comento. Hay otra manera que está en organizaciones donde miden habilidades blandas. Por ejemplo, definen cómo vamos a medir el nivel de compromiso, cómo vamos a medir el nivel de responsabilidad, cómo vamos a medir el desarrollo de competencias en tu rol, en tu banda salarial, analista junior, pleno y senior. Entonces, hay varias cosas que puedes medir para poder dar incentivos. Una de las cosas que se propone en equipos ágiles para dar incentivos es dar pequeños incentivos y reconocimientos pequeños y frecuentes y constantes. Una herramienta que yo tengo en Management 3.0, por ejemplo, son los CUDOs. CUDOs son tarjetas de reconocimiento que se hace público. Y eso puede ayudar mucho a la motivación sin necesidad de, por ejemplo, dar dinero. Pero depende de los contextos y de las empresas, ¿eh? Y del área también. Así que ahí solté algunas ideas que espero, Fiorella, que en algo te funcione. Porque el tema es para conversar largo y tendido, donde nadie tiene una respuesta absoluta sobre el tema. Excelente, gracias, Brando. Carlos Parra nos comenta qué pasa si por la búsqueda de un OKR se descuida otras áreas de la organización. Por ejemplo, si buscas nuevos clientes, puedes descuidar los clientes anteriores. Entonces ahí la pregunta es, como la pregunta que hice hace un momento, ¿no? ¿Qué es importante? Nuevos clientes, mantener a los clientes. Entonces, ahí viene que de repente el OKR de vender, necesito un OKR de equilibrio, que es satisfacción del cliente. Entonces tengo dos OKRs porque para mí son dos importantes. Seguir vendiendo, pero seguir manteniendo el nivel de satisfacción de mi cliente. Dos OKRs anuales. Entonces lo importante es buscar los OKRs que me agregan valor, que me importan, y que genere el equilibrio, justamente este caso que haces, que mencionas, ¿no? Yo he trabajado en empresas donde hay los dos. Ventas, nivel de satisfacción del cliente y calidad del producto y servicio. Esos tres OKRs se mueven muy bien, porque como tú dices, puedo vender mucho, pero la calidad de mi producto es un desastre. Entonces, así como vendes, el dinero se va a ir en reclamos, en gente que se va, clientes que cancelan sus servicios. Entonces hay que tener OKRs que equilibren, pero nuevamente basado en qué queremos lograr como organización. Esa es la respuesta. Continuando, Paola nos pregunta cómo no caer en la tentación de crear objetivos imposibles de lograr versus los que son retadores que podrían desmotivar al equipo. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de implementación de OKRs, de adopción en las empresas, siempre importante es, empieza por lo que hoy ya logras. Si hoy yo ya vendo 100.000, empieza con 100.000. O es más, agrégale 100.001. Es decir, hoy ya lo logras ya, que es lo que se llaman OKRs comprometidos. Conforme se va avanzando, los equipos se les está dando espacio para que sean más creativos, innovadores sobre las iniciativas que pueden ayudar a impactar los KRs, lo que va a ocurrir es que los mismos equipos van a empezar a levantar la valla.
Por eso es que en OKRs hay un concepto que es niveles de confianza. Cuando un OKR es muy ambicioso, que es lo que algunos le llaman OKRs aspiracionales, nuestro nivel de confianza va a ser bajo posiblemente. Es más, en Google, todos sus OKRs son aspiracionales, donde solamente lograr el 70% se sienten los dueños del mundo. Entonces va a depender siempre en pensar de menos a más. Porque lo que puede caer, como bien mencionas, es que cuando hay objetivos imposibles, eso puede generar frustración. Y como tú bien mencionas, desmotiva al equipo. Así que yo siempre recomiendo que cuando vamos a incorporar OKRs a nuestras organizaciones, recomiendo dos cosas que muchas veces no lo veo, es formación en OKRs. Hay que conocer el tema de OKRs. Leer el libro Mide lo que importa, John Doerr, no es suficiente, créanme, no es suficiente. Formación, y la otra es acompañarte de personas que en cierta forma ya están llevando este tema para que al menos los primeros meses te den un empujón, forme, ayude y después las organizaciones aprendan y sigan avanzando con sus equipos. ¿Sí? ¿Sí, Paola? Excelente. Luz Karime nos pregunta, ¿cuántos OKRs anuales recomiendas que una organización debe planear? Se recomienda entre 3 y 5, no más, porque nuevamente, muchos OKRs anuales dispersas el foco. Pocos OKRs anuales ocurre lo que hace un momento mencionaba. No sé necesariamente qué tan importantes son las cosas que lograr. Ahora, cuando una organización empieza, se recomienda pocos OKRs, es decir, 3. ¿Por qué? Porque recién vas a empezar a andar toda una máquina que es compleja, ¿sí? Es fácil de entender, pero es compleja de aplicar y empezar que eche a andar en la organización. Así es que entre 3 y 5. Sí. Recomiendo 3 siempre al inicio. Eso. Muchas gracias, Brando. Álvaro nos pregunta que cuáles herramientas o marcos pueden trabajar junto a los OKR aparte de Scrum. Por ejemplo, Kanban trabaja muy bien con Scrum. Es más, Safe, que es un marco de agilidad escalado, también trabaja muy bien con Scrum. Es más, yo en algunos eventos comparto mucho sobre lo que es la integración de OKRs con Management 3.0, que no es un marco de gestión, es un movimiento más de innovación, de gestión y liderazgo. Encaja muy bien, por ejemplo. Así que esos son unos ejemplos de cómo se integran de muy buena manera. Es más, Lean Change Management, gestión del cambio Lean, encaja muy bien con OKRs también. Es más, yo he participado en proyectos donde he liderado usando OKRs, Scrum, Lean Change Management, Management 3.0, Kanban, y todo funciona de mil maravillas en algunos contextos, porque un elemento que nos va a golpear los OKRs, y se los adelanto, aquellos que quieran animarse a llevar esto a sus empresas, es la cultura. La cultura no solamente se desayuna a la estrategia en las mañanas, sino se come todo en la organización, no solamente la estrategia. Así es que por eso que cuando intervengo en organizaciones, lo primero que hacemos es un diagnóstico cultural, para ver qué tenemos que ir cambiando en paralelo conforme el proceso de adopción e implementación de OKRs va andando. Diego nos pregunta que si OKR es lo mismo que KGI, que vendría siendo Key Goal Indicator, que también se refiere como en cómo queremos ver el futuro, en el futuro, cómo queremos vernos en el futuro. No, es distinto. Ahora, la necesidad de poder plantear objetivos que nos ayuden a mirar el futuro, no solamente lo tienen OKRs, lo tienen otras formas de hacer mediciones. ¿Sí? Pero no es lo mismo. Pueden enfocarse en ambos en futuro, pero la forma de cómo llevarlo, es decir, el cómo se implementa o se adopta, es diferente. No es lo mismo. ¿Sí? Aquí también tenemos otra pregunta que dice, de acuerdo a tu experiencia, ¿se puede usar un OKR para incentivar el accountability del equipo o recomiendas que sea más bien con un objetivo de desempeño? En cualquier caso, ¿cómo lo harías? No, los OKRs puede ser, es más, ¿no? En una organización teníamos un OKR que era justamente para la gente, para las personas, y era algo así como que cada trabajador sea un embajador de la marca. Ese era el objetivo. Es decir, queríamos que las personas de la compañía sean mark lovers, amantes de la marca, ¿sí? Ese era el objetivo. Y el KR, para lograr ese objetivo, era mejorar el clima laboral, era incrementar la felicidad laboral. Y en esos dos KRs definimos herramientas para hacer las mediciones.
para las mediciones de la felicidad laboral, usamos una herramienta de Management 3.0, y la de clima laboral, bueno, una herramienta que, que el equipo de gestión de personas diseñó con una consultora. Entonces, con eso medíamos si es que la gente estaba siendo embajadores de marca, ¿no? Ah, y otro KR era que las personas en sus redes sociales, cuántos daban recomendaciones positivas a las publicaciones de la empresa. Entonces, con esos 3 KRs nos permitía ir midiendo si lográbamos ese objetivo, que era que cada persona sea un Mark Lover de la empresa. Así que sí se puede. ¿Por qué? Porque en esta empresa era importante la gente, cultura. Entonces querían no solamente vender mucho, no solamente querían calidad en servicios, sino se interesaban más por la gente. Definieron eso. Así que sí se puede, claro que sí. Perfecto. Eric luego nos pregunta, ¿deberíamos tener siempre KPI para que sea nuestra referencia en la en la definición de OKRs? Siempre nosotros para los KRs necesitamos una herramienta, perdón, algo para poder medir el progreso del KR. Imagínate esto, ¿no? Tengo un KR que diga incrementar la satisfacción del equipo. Ok, satisfacción del equipo, perfecto. ¿Cuál va a ser el indicador, la métrica o el KPI que me va a servir medir el progreso del KR? A veces equipos definen KRs, tienen el número, están bien redactados, pero no tienen la herramienta para medir y no tienen la forma cómo voy a saber el progreso del KR. Entonces le digo una de dos. O definen la herramienta y el indicador o el KPI o la métrica que nos sirve para medir, o simplemente cambien de este KR. Porque no vamos a poder ver el progreso, no vamos a poder saber cómo estamos, cómo vamos. Ya la satisfacción hoy, ¿en cuánto está hoy y en cuánto queremos que esté? No, no sabemos. Entonces no es un buen KR, porque no podemos medir el progreso. Por eso es que siempre un KR va a estar asociado a una medida para poder verificar el progreso y el avance. ¿Sí? Muchas gracias, Brando. Evelyn te pregunta si es posible que puedas repetir los OKRs que aplicaron con Management 3.0 del ejemplo que comentaste hace una pregunta. Fue incrementar la felicidad laboral de los equipos. Y usamos, bueno, para los que conocen un poquito de Management 3.0, usamos la herramienta Nico Nico Calendar, ¿sí? Que es una herramienta para medir emociones, felicidad. Bueno, hicimos varias adaptaciones, por cierto, y eso nos servía para medir cómo iba la felicidad del equipo a lo largo de los sprints. ¿Sí? Esa es la herramienta que usamos y ese fue el KR relacionado a Management 3.0.